Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en los estudios el economista Osvaldo Landázuri, empresario, docente universitario y analista económico. ¿Cómo está, economista Landázuri? Qué gusto saludarle. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. A usted por estar acá. Uno de los dirigentes de una de las grandes industrias de Cuenca nos comentaba ayer en este espacio que aproximadamente 200 personas han sido despedidas en diferentes empresas e industrias de la provincia de La Suay debido precisamente a las consecuencias que está generando los cortes de energía eléctrica a nivel nacional. Algunas empresas no pueden manejar esos costos. El hecho de parar la producción ha generado un sinnúmero de consecuencias negativas, entre ellas la afectación en el empleo. En el caso de Quito, ¿está pasando algo parecido? Sí, a ver, yo creo que es un asunto que hay que analizarle desde algunas aristas porque acá llegamos ya bien golpeados, ¿no? Es decir, los apagones le cogen a un país que venía con una agenda claramente equivocada, y esa agenda yo la había comentado aquí con ustedes. Esa agenda fundamentalmente estaba dirigida a desmantelarle al Estado, a dejarle en soletas, y la historia creo que ha enseñado mucho, ¿no? Como había mencionado el que me antecedía en la entrevista, pues probablemente la historia le muestra a usted que estos grupos de poder que nos han manejado desmantelan el Estado para luego servirse del Estado y hacer negocios. Eso es muy usual. Y ahora no es la excepción. Estas élites costeñas, guayaquileñas sobre todo, han tomado a sus empleados de los bancos, los que eran presidentes de las asociaciones, los que son además dirigentes gremiales, son los empleados de ellos, y pues aplican la agenda que ellos diseñan, y eso es lo que está viviendo el país. Entonces, en esa línea, ahora sí respondo a la consulta, pues no solo son los apagones, es la inseguridad, es el acuerdo comercial con China, en el caso de Quito, que realmente ha planteado unos desafíos enormes porque viene usted sin agenda. Es decir, no hay ninguna agenda de productividad, y es tan doloroso verle al país que mi equipo me comentaba, por ejemplo, que ayer le habían entrevistado al ex ministro Prado como un analista, y él le dice, pues se veía un decrecimiento, según me comentaron, porque me dañaría a mí el humor estar oyendo semejante cinismo. Que bueno, él explicaba pues cómo las empresas, la industria había decrecido, la construcción pero ¿por qué? Si él era ministro de producción. Este es el resultado de lo que él mismo junto con Lazo diseñaron. Entonces, efectivamente, lo que está pasando, Licenia, es que Quito y la Sierra Central vienen ya soportando unos embates bien fuertes relacionados con esto, y el resultado de esta agenda que nos han impuesto es que usted tiene contenedores abarrotados de cosas chinas en los puertos, los niños afuera son sicarios porque no hay educación, no hay Estado, y al final del día lo que termina pasando es que ahí tiene usted a Temu, a Alibaba, a un montón de plataformas que le venden casi gratis las cosas. ¿Por qué? Porque están subsidiadas, entre otros beneficios, que es lo que le decíamos al ministro Prado en su momento. Pero perdón que te interrumpa yo, Osvaldo, sí. Pero ¿subsidiadas por su país de origen o subsidiadas por los beneficios que tienen estos tratados de libre comercio? Por ambas. Ahora lo que sucede, China tiene subsidios en todas sus cadenas productivas, en todas, y eso le advertimos al gobierno. Otra cosa, Alexis, nosotros aquí trabajamos de otra manera, trabajamos con protección personal, nuestros trabajadores tienen beneficios, seguridad social, no tienen nada. Viven en la fábrica y trabajan ahí, y trabajan en camiseta, con excepciones. Habrá ya ciudades como Shenzhen que han ido evolucionando, pero en general lo que nos llega acá tiene unos desafíos enormes. Entonces le decíamos al gobierno, si vamos a competir, pues es bien importante que nos dé las herramientas para competir. Entonces ahora sí creo que cierro el círculo, Licenia, y el tema es que Quito ya ha tenido un impacto muy grande. Se fue una multinacional muy importante que jalaba una serie de empleos, General Motors, y van a ver ustedes, lo que va a pasar es que ellos van a importar carros de China, obvio, porque el acuerdo comercial les da beneficios. Entonces, ese tipo de situaciones ustedes van a ver que se repiten a nivel general, y por lo tanto, si a eso le suma la inseguridad, porque nosotros mandamos camiones a la costa con nuestros productos y son asaltados en Quevedo, y luego recibimos llamadas de extorsión, nos vacunan los almacenes que tenemos sobre todo en la costa. Eso es lo que está pasando,
Entonces, súmele a eso que estamos sin luz. Yo digo, es el peor de los mundos. O sea, no hay cómo vivir así. Pues. Ya, este escenario contrasta y mucho con la forma en la que el gobierno y en especial el presidente Noboa está enfrentando la crisis. Osvaldo, usted, igual que nosotros y la gran mayoría de ecuatorianos, habrá visto lo que fue ese intento de cadena nacional ayer. ¿Era lo que se esperaba? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? A mí, en serio, me generó un profundo malestar la respuesta recibida el otro día. Es la tercera vez que lo repito solo en este programa. De un empresario guayaquileño que dijo que a él no le hace falta un presidente que salga a liderar, que él no necesita que el presidente salga a hablar, que lo que necesitan son respuestas y cumplimiento a la comunicación, que la comunicación sea efectiva y que se cumplan los horarios de los apagones. O sea, nos hemos llegado a conformar con tan poco que tenemos un presidente que es ausente y un país en crisis, con un momento tan complicado. Usted hace un relato que es realmente espeluznante y el presidente sale, habla un minuto y habla de cualquier otra cosa. ¿Qué sensaciones le deja ver por quién estamos hoy siendo gobernados? Yo, a ver, primero iría en partes, ¿no? A ver, económicamente lo que vemos es que el Ecuador ya decreció en el segundo trimestre del año. Y voy a responder su pregunta, Alexis. Y eso ya muestra que el modelo realmente tiene unas fisuras enormes, porque si es que fuera un tema de recaudar impuestos y se acabó el problema, pues efectivamente ya deberíamos estar estabilizados y teniendo una perspectiva de crecimiento. Entonces ya en el segundo trimestre vemos una situación que es bastante complicada, y eso da cuenta de una situación que para mí tiene un final que es impredecible. Primero. Segundo, creo que muchos de los actores que menciona Alexis están comprados desde mi óptica, o son empleados de estos capataces que nos han gobernado, o son empleados de ellos, ¿no? Como los dirigentes gremiales que están en diferentes actividades y que obedecen a las instrucciones que le da su jefe. Entonces, efectivamente, usted tiene periodistas que salen diciendo, muy bien, preferible 15 días que... Y uno lee eso y se indigna como empresario porque dice, Dios mío, no saben lo que es pagar una nómina, no saben lo que es tratar de sostener empleos, no saben lo que es tratar de construir algo en un país que está en soletas. Entonces creo que pasa eso, Alexis. Empresarios que se conforman con ser recibidos en Carondelet, periodistas influencers que dicen que hay que brillar con luz propia. Claro, y que vean los pasos, que caminen con los pasos para que Dios guíe el camino, bueno, un montón de cosas. Entonces, efectivamente está comprado, yo creo, gran parte del sector de la opinión pública, y eso es evidente. Por eso ustedes probablemente vean que yo resulto incómodo en muchos medios, pero he tratado de mantener esa objetividad todo el tiempo. Y segundo, pues no es suficiente que el presidente salga a decir que ha encontrado coca sembrada en el país desde hace 3 años, pues como que decirle, qué bestia, qué gran información nos das, no nos imaginábamos, qué bestia, qué increíble. Eso es obvio, si no hay Estado, no hay nada. Y ahora, no nos confundamos que el Estado tampoco debería estar en todo, es decir, hay espacios y hay espacios. Pero la noticia hubiera sido que han destruido esos cultivos ilícitos, no que encontraron, porque se supone que hay un plan de seguridad en marcha, se supone que estamos en un estado de conflicto armado interno, se supone que estamos en un estado de excepción. O sea, y yo digo, si sale y advierte que hay cultivos, pues ya los dueños de esos cultivos ya se pusieron a buen recaudo, seguramente, ya están alertados. Además, Lecenia, no se olvide que estamos cobrando un 15% de IVA para la seguridad. Entonces, hubo una consulta popular en la que se gastaron otros tantos millones de dólares para la seguridad. Entonces, claro, ahí es donde se ve, yo lo que creo es un presidente que para mí, además luego de condecorar a su papá en el día de Guayaquil, demuestra claramente que está ausentado otra vez de la realidad, parecido a lo que le pasó a Lasso, y entiendo que este problema también se agrava porque está en elecciones. Y cuando está en elecciones, claro, la política es una pésima consejera de decisiones técnicas correctas. Porque hay que ser muy honestos, ¿no? O sea, hay que entender que el país no va a avanzar sin inversión, pero hay que también saber que la inversión no puede estar solo sobre la espalda del sector público. Pero también hay que saber que ciertos sectores estratégicos tienen que estar regulados por el sector público, nos guste o no. Hay un montón de ejemplos al respecto. Argentina,
cuando se desconvierte, porque ellos estaban en convertibilidad, ¿se acuerdan? Un pasito antes de la dolarización. Recién comentaba con parte de mi equipo que cuando yo estudiaba el tema se veía claramente cómo las privatizaciones corruptas que hizo Menem, lo que hacían es atarles a todos los tarifas de los privatizados a la tasa LIBOR, a la tasa de Londres. Entonces ellos jamás se ajustaron. Entonces, claro, si es que usted privatiza así, le hace participar al privado, y el privado con fin de lucro obvio, realmente no tiene ningún control, el final es desastroso, y eso acaba muy mal, como pasó en Argentina. Por eso es que luego tuvieron que darles bonos de electricidad, bonos de esto. ¿Por qué? Porque no podía pagar la luz, y eso es lo que pasaba. Entonces, claro, ahora que veo yo propuestas como este gran mercado de electricidad y todo, el etcétera, mercado mayorista de electricidad. Claro, estos analistas hablan desde su lógica, ¿no? Es decir, desde su burbuja, desde su 1% de la población. Todo debería ser privado, de primera línea, de primera calidad, pero el problema es que en general lo que sucede es que la gran mayoría no puede acceder a ese tipo de servicios porque son servicios que terminan siendo muy costosos. Entonces, ahí es donde debe hacer cable tierra y entender que esa visión que nos encantaría a los que vivimos en el 1 o el 3% de la población, probablemente le termina afectando y mucho al que no tiene para pagar la electricidad. Entonces, ¿cómo negocia en un mercado mayorista con asimetrías tan grandes de poder, por ejemplo? Si usted es una empresa pequeña, algo así, tiene un gran proveedor eléctrico, ¿cómo usted sale y negocia? Se entendería que el mercado se regula por energías más baratas cuando las energías caras entran a competir, pero lo cierto es que usted no va a lograr que eso suceda si es que la energía cara solo entra en el estiaje. No se va a justificar jamás una inversión privada para que eso suceda. También hay temas de permisos ambientales, es por eso que muchos de los proyectos están parados también porque hay temas ambientales atrás. Entonces hay un montón de cosas que deberían, como Alexis, ustedes me conocen, equilibrarse. Es decir, hasta aquí llegue el límite de la participación privada. Esto es lo que puede hacer, qué es lo que hace atractiva esa participación. Hoy mismo el Estado, por ejemplo, tiene ya subsidios en electricidad en muchos sectores. Tal vez puede ser que esos subsidios se dirijan hacia un sector privado que pudiera invertir donde el Estado no está pudiendo llegar. Es decir, hay que encontrar caminos para arreglar eso. Pero fíjese, a propósito de esto último que mencionaba Osvaldo, el propio Ministerio de Energía informaba ayer, a través de sus cuentas en redes sociales, de que la ministra Manzano suscribió un título habilitante para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Hidrooriente, ubicado en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Está el título habilitante, el cual viabilizará una generación privada de hasta 100 megavatios, sin necesidad de la famosa reforma legal. Claro, por supuesto. A la cual el gobierno y sus funcionarios le atribuían también parte de la responsabilidad. Yo le pregunto, ¿esta crisis es provocada por la Constitución de Montecristi, que impide la inversión privada, por las leyes que fueron recientemente aprobadas y que no fueron vetadas como deberían? ¿Es un problema de leyes o es un problema de, como decía el invitado anterior, de decisión política? Yo creo que, a ver, la Constitución sí es una Constitución que busca que el Estado participe y regule todo, pero es mentira que prohíbe. Eso sí hay que estar bien claros. La Constitución lo que dice es que el privado puede participar por excepción en los sectores estratégicos, lo cual me parece que es correcto. A ver, porque no es que todo está tan loco, pues, o sea, como que uno dice, ¿por qué los 10? ¿Por qué los 100? Digamos en este supuesto teórico, en el que yo mañana vengo con un proyecto y genero 10,000 millones de megavatios y le inundo a su red, y le colapso a su red, por ejemplo. Tiene que haber una planificación, pues, y esa planificación tiene que tener un plan maestro, que es ese plan de electricidad que nadie ha cumplido. Entonces, Alexis, la excepción que tiene la Constitución no es que prohíbe nada. Lo que sucede es que los gobiernos que le antecedieron al presidente Noboa, lo que buscaron es siempre el equilibrio fiscal, ¿se acuerda? Desde la visión de... Estamos poniendo la economía en orden. Estamos poniendo la economía en orden. Y se acuerdan, yo debatí, me acuerdo, en radios muy más bien ceñidas hacia la otra tendencia, y me acuerdo que cuando celebraban los ex ministros de finanzas de Sixto Durán, o los ex ministros, los ex vicepresidentes que ahora son analistas, salieron en avioneta, entre paréntesis, ¿no? Salieron en avioneta del país y que ahora son los analistas con los gastos reservados, ahora son analistas, pues, y ahora nos dicen qué es lo que hay que hacer, cuando ellos nos metieron en este lío en el que estamos metidos ahora.
Lo cierto es que el punto esencial es de entender que el Estado sí tiene que tener una participación activa en los sectores estratégicos regulando, y eso no debe impedir que el privado participe. Pero lo que sucede ahora efectivamente es que las tarifas, es que la participación, la seguridad jurídica, el riesgo, etcétera, todo eso sí conspira, Alexis, para que el privado pueda tener certezas. Entonces, claro, si usted dice un proyecto hidroeléctrico privado que va a durar, por ejemplo, 20 años, usted como privado ve qué está pasando en Perú, en Colombia, donde el riesgo país es 200 puntos, y pues ¿a dónde se va? Probablemente se vaya donde el riesgo es más bajo. Entonces creo que es un conjunto de elementos los que están conspirando a esta situación, pero al final el punto que yo tomaba era que esos actores que ahora opinan le llevaron a esta situación diciendo que el equilibrio fiscal era el fin último, y en esa línea, ¿qué es lo que podían hacer políticamente viable? Bajarse la inversión. Entonces, cuando me tiro abajo la inversión, claro, no le repotencio ni siquiera un generador eléctrico. Entonces, ahora lo que estamos viviendo es claramente el resultado de aquello. Ahora sí me entienden, cuando yo debatía con ellos, ellos decían, se ve un resultado macroeconómico interesante en donde estamos viendo que las cifras llegan a converger en un equilibrio sostenido. Decía, Dios mío, vean los hospitales, porque si ustedes ven lo que está pasando con electricidad, yo les digo otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con salud, lo mismo pasa con educación, lo mismo pasa con seguridad, sino que son temas que la gente no los ve tan directamente como estar sin luz, pero es lo mismo. Los hospitales, la gente con diálisis está muriendo porque no tienen tratamientos. Entonces esa no es economía tampoco, pues. Ahora, ¿qué les digo yo, estimados? Y he sido muy honesto y sincero en decir esto. El Estado tiene que ser eficiente. Sí, nadie puede ser ineficiente, pero tiene que ser fuerte, pues. Tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que esté presente, un Estado que esté en educación, que esté en salud, que esté en seguridad. Pero por supuesto, tampoco podemos permitir que una nómina a la que nadie rinde cuentas, Alexis Licenia, nos digan, sí, ahora hay que pagar tanto al mes, y uno dice, bueno, pero ¿están seguros que la nómina es la correcta? ¿Están seguros de que cada ejecutivo está haciendo eficientemente su trabajo? Y probablemente la respuesta también es no. Entonces ahí es donde, por ejemplo, yo he dicho, Alexis, lo he dicho muy frontalmente, yo intervendría todas las empresas públicas, todas. Pero yo, pues, y claro, ya ven por qué no soy político, nadie votaría por mí. ¿Por qué? Porque son botines políticos, pues. Entonces, ¿cómo negocio yo luego el voto en la asamblea si no tengo Petroecuador, si no tengo CENEL, si no tengo CELEC? Eso es lo que le está pasando al país. Entonces tenemos que sincerar estas conversaciones. ¿Y qué debería tener esa intervención de las empresas públicas? Uno entiende que el objetivo que plantea Osvaldo es lograr que esas empresas sean eficientes, que le generen rentabilidad al Estado, que sean como en algún momento fue, por ejemplo, se me ocurre CNT. Pero ¿qué es lo primero que se debería hacer? Sanear. Auditar, sanear. Es lo sacar a todos los pillos. Sacar a todos los pillos. O sea, ahí hay botines políticos. O si no, pregúntele al cuñado de Lazo. ¿O no? Claro, que luego ponían... El que repartía los cargos con Luque, repartían los cargos. Repartían los cargos. Entonces, eso primero, pues, Alexis. La prohibición de que cualquier ejecutivo de las empresas estratégicas haya tenido alguna historia con algún partido político, por ejemplo. Prohibido. Tiene que ser un técnico absolutamente apolítico. Pero lo que se ha hecho en estos 8 años con el cuento, por ejemplo, de la reducción del tamaño del Estado obeso, lo han adelgazado tanto que lo volvieron un Estado raquítico, anémico. Y entre esas tantas gentes que fueron despedidas fue gente de carrera, muchos profesionales. Claro. Que fueron despedidos. Y después pasa lo que dice Osvaldo, que metieron a muchas cuotas y a muchos aliados. Y ahí vemos cuáles son las consecuencias, porque una empresa eléctrica, por ejemplo, manejada por gente de carrera, profesional, está bien, pero otra cosa es manejada por los panas, ¿no? Así es, claro, por eso es que el asunto es evaluar, habrá gente de carrera que haya cumplido un ciclo, Alexis, porque lo otro que yo estoy viendo, y es lo bueno de que mi formación académica ha seguido todo este tiempo, lo que yo estoy viendo es que los modelos de crecimiento, los modelos de desarrollo han cambiado radicalmente. Entonces, Alexis, ahora, por ejemplo, hay un desafío enorme con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, ahora, usted tiene un registro civil que probablemente ya va a necesitar mucho menos gente si usted automatiza los procesos. Nos guste o no, Alexis, es la realidad.
Y es lo que está pasando en el mundo. La Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito. Pasaba que cuando estudiaba en el extranjero, uno iba a pagar la multa de tránsito y ya era cobrado digitalmente, era un asunto en el que ven su foto y se acabó. Ya no hay gente. Entonces, hay que estar bien claros en eso. Entonces, ahí ustedes ven el equilibrio que yo he planteado todo este tiempo. Es decir, hay que ser severos, estrictos, eficientes con todos los actores de la economía. El Estado también, el privado también. Pero lo cierto es que esta receta costeña de desarrollo realmente es un desastre y es una copia y pega, para hablar solo en castellano como debe ser, de lo que pasó atrás, de lo que pasó antes. Es decir, si ustedes ven, esa ha sido la historia. En la Junta Monetaria, en el feriado bancario, en la ley de instituciones financieras, porque lo primerito sería de preguntarle al analista Dajic, ¿qué pasó pues con su ley de instituciones financieras? La ley que provocó el salvataje bancario. Claro, ¿qué pasaba con los dueños de Filambanco? Cuando los banqueros se podían hacer los créditos vinculados a ellos mismos. Y se sacaban la plata en dólares afuera. Decirle, ahí estuvo su libre mercado, pues. Economista, no me respondió el tema del empleo. Yo le preguntaba eso porque, claro, más o menos creo. Hay varias empresas que sí van a tener que prescindir de sus trabajadores porque no pueden soportar estos costos. Sí. En su caso, usted es empresario, usted ha tenido que despedir, a desvincular gente. ¿Cuánto esto podría afectar, por ejemplo, la previsión de desempleo para este año? Porque hasta el último segundo, me parece que está en el 3.5% la tasa de desempleo actualmente. No sé si esto va a cerrar el año con porcentajes mucho mayores. Vamos por partes, Lesenia. La tasa de desempleo es 65% y esa es la tasa, nos guste o no. Le pusieron nombres como empleo inadecuado, empleo no remunerado, empleo, la tasa es 65% y esa es la tasa de desempleo, lamentablemente. Ahora, segundo, sí, nos ha tocado prescindir. No he hablado de los temas personales porque yo he actuado más como un analista y quizás eso le quita cierta objetividad a mi análisis, podría pensarse. Pero en realidad sí, ya nos ha tocado prescindir de personal y creo que Quito ya habrá visto más de miles de empleos perdidos, no solo por el caso mío, sino por muchas empresas relacionadas con la industria, por lo que le había comentado, y no solo por los apagones, el acuerdo con China, la salida de empresas multinacionales, la competencia de productos que vienen desde otros países que no son solo China. Es decir, eso ya se está viendo. Muy probablemente los datos de empleo usted los va a ver ya afectados en este trimestre del año de una manera importante y cada vez más severa. Ahora, va a depender, y ojo, una cosa, yo ayer lo mencioné en otro medio, creo que fue televisión, otro asunto que hay que hablarlo, que es incómodo, son las leyes laborales. O sea, es incómodo, sí, y claro, en redes es interesante porque enseguida me critican y me critican duro y fuerte, y está bien, porque eso es a lo que uno se expone cuando es una persona pública. Pero efectivamente, si usted no habla de las leyes laborales, por ejemplo ahora, que las empresas tienen que trabajar tal vez domingo, sábado, tal vez puede ser necesario que usted converse con sus trabajadores y les digas, oye, ahora tu fin de semana va a ser lunes y martes porque no tengo luz, pues. Y así logro salvar empleos. Una conversación incómoda, correcto, es cierto que es incómoda, pero es necesaria tenerla. O sea, hay que conversar, porque si no parecemos esas familias antiguas, en donde los problemas se resolvían sin tratarlos. Entonces eso no puede pasar. Yo sé que son incómodos porque hay sindicalistas que están también muy cómodos en una posición que han pasado años, que entre paréntesis no sé de qué viven, pero que claro, a todos se niegan. Y si usted les dice, oye, estamos trabajando mucho más con Europa, con Asia, y eso significa que otros horarios son necesarios, significa que los millennials ya no quieren propiedad y quieren estilo de vida, significa que la inteligencia artificial va a plantear unos desafíos enormes, hay que hacer algo, y le dicen que no. Y ese es el otro extremo. Entonces, yo por eso he planteado conversaciones que deben ser transparentes, asertivas, incómodas, pero necesarias, Lesenia. Entonces, si no hace algo con estas leyes, tal vez usted agrave mucho más la situación del empleo, por todo lo que yo le acabo de comentar. Porque ya le digo, por ejemplo, si es que está con inseguridad usted, tal vez le toca salir en ciertos horarios de madrugada que son horarios distintos a los de un país normal. ¿Por qué? Porque si no le raptan en Quevedo, le extorsionan, etcétera. Todo eso está afectándole al empleo en el Ecuador. Entonces yo creo que es momento de que esta polarización tan radical que estamos viviendo permita
el diálogo constructivo para llegar a metas que nos interesan a todos. Una de ellas es el empleo. Es decir, aquí, si seguimos diciendo no molestes el fin de semana, es sábado y domingo, te guste o no, y usted le responde, pero es que no tengo luz, probablemente lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo y decir, descansa lunes, descansa martes y trabaja sábado y trabaja domingo. Otra conversación, el acuerdo con China. Le oía a David Molina aquí en esta radio mismo y me parecía muy sensato lo que él decía. Yo creo que es otro tema que hay que hablarlo. Me parece que una pausa es importante ahí. ¿Por qué? Porque no solo que usted está compitiendo con subsidios, está compitiendo sin electricidad. Entonces es otro tema que a los textiles, a los plásticos, a los metalmecánicos les va a afectar y mucho. Todo eso, Lesenia, creo yo, que responde su pregunta respecto al empleo. Muchísimas gracias. órdenes. Economista, muy gentil por acompañarnos. Gracias por la invitación. El economista Osvaldo Landázuri, que ha estado con nosotros, 8:48. Una pausa, volvemos.